A los mongoles se les ha atribuido relaciones comerciales directas entre los extremos de Asia. La Iglesia romana logró establecer misioneros temporalmente desde el Mar Negro a China. Los mercaderes italianos, dueños del comercio del Mar Negro, lograron penetrar, sea por Crimea y el Bajo Volga, sea por Trebisonda en la Cilicia, Armenia, o por Azerbaiyán hasta la India y China. Los embajadores hacían el recorrido desde Asia Central o Irán hasta el Mediterráneo y Europa Occidental hasta París mismo en una ocasión. Si bien estas novedades tuvieron una gran importancia para el ensanchamiento de los conocimientos tanto de los europeos como de los asiáticos, la misma época que vio a Marco Polo descubrir China, vio a Rashid al-Din escribir a propósito de su historia de los mongoles, tanto sobre los chinos como sobre los francos. Hubo itinerarios locales, regionales, pero no cambió radicalmente el comercio. El impulso europeo no aumentó los intercambios, se desarrolló una economía de cambio y de tránsito en el Próximo Oriente, sin que significase ayuda para la economía indígena de producción. Los mongoles nunca discutieron el casi monopolio de Egipto en el comercio entre el Índico y el Mediterráneo. La experiencia fue breve y desapareció junto con el hundimiento hacia 1330-1340 del régimen ilcánida y de la Horda de Oro, en pos de las cuales desaparecieron los europeos de los caminos de Asia. Pasada la catástrofe de la conquista, los sobrevivientes reemprendieron su evolución espiritual. Entre el período pre-mongol y mongol se produjo en Shiraz la obra de Sa'dik, el más ilustre junto a Firdusi de los poetas persas, autor del Jardín de las Rosas, colección de apólogos morales. A mediados del siguiente siglo fue cuando su émulo Hafiz dio a conocer sus obras. Siguió siendo importante la actividad científica y enciclopédica con Nasir al-Din Tusi, siglo XIII, y Hamdullah Mustafa Qasim, siglo XIV. La historiografía ampliaba sus horizontes. El tiempo que Rashid al-Din escribía o dirigía la más vasta en términos geográficos de las historias que haya conocido el Islam, el prelado sirio Bar Iturbeus combinaba en una crónica escrita simultáneamente en sirio y en árabe fuentes árabes, sirias y persas. Ya antes Ruwaini había escrito, además de una historia de los mongoles y otra de los Khwarizmíes, una historia de los asesinos de notable objetividad. En el terreno de la fe se acentuaron las tendencias místicas en un periodo en que tuvo menos importancia la oposición entre un chiismo y un sunismo que cada vez más influían mutuamente. Se desarrollaron órdenes místicas que mezclaban con el Islam enseñanzas o prácticas propias de la población centroasiática. Tales fueron los famosos Kaladeas. De una de estas órdenes debía nacer la dinastía de los Safávides, fundadores del moderno Irán. Se desarrolló el arte, destacándose monumentos como el mausoleo de Ilhan al-Yatu en la capital sultaniyé, fundada por él en Azerbaiyán, la mezquita de Beramín, cerca de Teherán, y la de Yezd. La miniatura además alcanzó un periodo de importante renovación. El reino icánida no alcanzó a completar un siglo, fue quebrantado por la imposibilidad de lograr una fusión del elemento mongol con la población indígena, por el descenso de la agricultura, la disminución de los recursos del Estado, la creciente importancia de poblaciones semipastoriles y guerreras, como los kurdos, y el renacimiento de viejos particularismos. Surgió una serie de principados, unos mongoles, otros turcomanos, también indígenas empeñados en una continuidad institucional, y otros basados en fuerzas nómadas como las confederaciones turcomanas de las ovejas blancas y de las ovejas negras, que desde mediados del siglo XIV a fines del siglo XV se disputaron el Asia Menor Oriental y el Irán Occidental. El régimen de la Horda de Oro perduró localmente en los países del Bajo Volga hasta el siglo XVI, antes de ser suprimido por los rusos de Moscovia, pero ya a partir de mediados del siglo XIV estaba en semidiscomposición. También aquí el Islam había ganado la partida por el lento progreso de los trabajos de conversión de los nómadas. En este caso, además, el elemento mongol desapareció ante el elemento turco. En cuanto al estado de Yagatai, era, a pesar de haberse establecido sobre los viejos países musulmanes de Transoxiana, el menos evolucionado, el más débil a causa de la falta de salidas autónomas hacia el exterior, el más nomadizado y el étnicamente más trastornado por su relativa proximidad a las bases étnicas de los pueblos invasores. Una vez más, el Islam conquistaba a los vencedores bajo formas particularmente limitadas y también intransigentes. Fue aquí donde nació Timur Lenk, Timur el Cojo, el célebre Tamerlán, a quien ya nos referiremos. La Cruz y la Media Luna, fundación del Imperio Otomano. Los turcos procedían del este, formaban parte de los pueblos a quienes la oleada de Gengis Khan y sus hordas mongolas arrancó de sus asentamientos en Asia Central.
en la primera mitad del siglo XIII, haciéndolos emigrar al oeste. Una de sus tribus, emigrada del Khorasán en el curso de sus peregrinaciones a través de Asia, llegó a una llanura donde se entablaba una batalla. Su jefe, Ertugrul, decidió tomar partido a favor del más débil, y su ayuda decidió el resultado. El príncipe a quien salvara, poderoso señor de Asia Menor, recompensó al turco otorgándole el gobierno de una de sus provincias. A la muerte de Ertugrul, su hijo Otmán asumió el poder. La tradición oral de los turcos abunda en relatos de las aventuras maravillosas de este jefe que, guerrero consumado, sometió gran número de ciudades y países. Otmán era ya de lleno en el ámbito de la historia y es el verdadero fundador del Imperio Otomano, que recibió de él su nombre. Comenzó su carrera al frente de una tribu de guerreros y pastores dedicada a la rapiña y acabó sus días como sultán de un principado creado por él mismo, cuya capital era Brusa, conquistada a los bizantinos. Amplió las fronteras de su reino en dirección oeste y ejerció su poder con energía. Al morir en 1326, su hijo Orkán lo sucedió y continuó con éxito la política de expansión territorial. El último punto de apoyo que aún poseían los bizantinos, la ciudad de Nicomedia, cayó en poder de los turcos en 1337 y así llegaron al Bósforo. Orkán y sus hombres sentían profundo respeto por el imperio de Bizancio, pero no ignoraban que éste ya no poseía el poder interno que su aparente esplendor parecía indicar. Cuando el emperador acudió en 1329 en auxilio de la asediada ciudad de Nicea, los turcos se cercioraron de ello. Desde entonces comenzaron a perder su sentimiento de inferioridad y se envalentonaron más cuando Juan Cantacuzeno, que se hicieron proclamar emperador, dio su propia hija en matrimonio a Orkán, reconociendo así al sultán como su igual. Orkán contó con la valiosa ayuda de su hijo Solimán, encargado de las cuestiones militares del reino. El emperador Juan Cantacuzeno lo llamó para que lo ayudara a luchar contra sus enemigos, y en 1346 el príncipe instaló a los turcos en Galípoli, percatándose muy pronto de que podía actuar por propia iniciativa. En 1356 franqueó el Bósforo e hizo desembarcar 30.000 hombres en la orilla europea. Este traslado de tropas alcanzó una trascendencia capital. Antes de que Solimán pudiera suceder a su padre, pereció en una partida de caza. Bizancio y su decadencia. Bizancio había sabido mantener sus tradiciones. En la época en que las tropas de Otmán, Orkán y Solimán iban aproximándose a los muros de Constantinopla, el emperador bizantino no había dejado de hacerse considerar por todo el mundo oriental, lo mismo que en tiempo de Justiniano, como el monarca destinado por Dios a reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Constantinopla seguía siendo la ciudad del Fausto y del poder, centro de una civilización muy refinada, arraigada en el mundo de Platón y de Pericles. Allí aparecían siempre obras literarias y científicas y también muchedumbres ávidas de sensaciones que acudían a diario al hipódromo. Además, Constantinopla no había cesado de cumplir su misión de baluarte de la cristiandad contra el mundo oriental. El Bizancio del siglo XIV desbordaba de vida y dinamismo. La Cancillería imperial ejercía con astucia y experiencia una actividad diplomática con numerosas ramificaciones en países de Oriente y de Occidente. En torno a su majestad imperial se intrigaba, se adulaba, se murmuraba, como sólo los bizantinos sabían hacerlo. Pero el siglo XIV aportó también un renacimiento intelectual que produjo numerosas obras históricas, filosóficas y literarias, gracias a las cuales Bizancio se elevaba a gran altura sobre el mundo bárbaro de la época. No obstante, la Constantinopla del siglo XIV no podía compararse con la de Justiniano y Teodora. Nunca pudo reponerse la ciudad del terrible golpe asestado en 1204 por los cruzados, quienes la tomaron por asalto y fundaron un imperio latino de Constantinopla. En 1261 el imperio romano de Oriente había sido restaurado, reinando en Constantinopla la dinastía de los Paleólogos, pero el imperio había perdido gran parte de sus territorios. De hecho, el soberano de Bizancio solo reinaba en Constantinopla y sus contornos, en algunas islas del mar Egeo y en determinadas comarcas del Peloponeso. En este imperio reducido a su más simple expresión, las perspectivas no eran nada esperanzadoras. La conciencia social y las costumbres descendieron a muy bajo nivel. Funcionarios y jefes políticos se preocupaban más de sus propios intereses que del bien público. Los nobles aspiraban al poder y a la riqueza. Se combatían mortalmente entre ellos, frente a otro enemigo común, las clases humildes entre las que reinaba enorme descontento. Cada uno de los partidos adversos adoptó la funesta costumbre de pedir ayuda a los enemigos del imperio, en especial a los más temibles, los turcos, y antes que ellos también los eslavos habían hecho su aparición en escena. El mosaico balcánico. Entre los pueblos eslavos que en los siglos VI y VII invadieron la península de los Balcanes, los búlgaros alcanzaron pronto la preponderancia.
El primer imperio búlgaro perduró desde el siglo VII hasta el XI, y el más grande de sus monarcas, Simeón, que reinó a comienzos del siglo X, intentó reunir bajo su cetro a todos los pueblos eslavos de los Balcanes. Uno de sus sucesores, Samuel, hubo de sostener durante años dura lucha contra su poderoso enemigo, el emperador Basilio II, y fue vencido por fin en la batalla de Setounium, 1014. Durante más de un siglo y medio, Bulgaria fue reducida a la condición de provincia bizantina. A finales del siglo XII, los búlgaros recuperaron su independencia, forjando así el segundo imperio búlgaro. Durante algún tiempo, esta nueva Bulgaria fue un poderoso estado, aunque por su importancia política no podía compararse con el primer imperio. En el propio seno del mundo eslavo, los búlgaros tenían entonces un poderoso rival en los serbios, que en el siglo XII habían fundado en otro estado independiente en la zona occidental de los Balcanes. En 1333 los serbios tuvieron un caudillo poderoso y capacitado, el rey Esteban Dušan, Esteban VII, que concibió el proyecto de apoderarse de Constantinopla, destronar al emperador y fundar un gran imperio serbio-griego, del cual sería monarca. Esteban conquistó Macedonia, Albania y Tesalia y se hizo proclamar en 1346 emperador de los serbios y de los griegos. En el mismo año se creó un patriarcado cismático serbio, independiente del patriarcado de Constantinopla. Esteban Dušan, Orkan y Juan Cantacuzeno dependían a mediados del siglo XIV los destinos de la península de los Balcanes. El bizantino Cantacuzeno era a la vez un sabio teólogo y un diplomático consumado. Había iniciado su carrera como amigo íntimo y consejero del emperador Andrónico III, y a la muerte de este, Juan creyó llegado el momento oportuno de reinar como titular, haciéndose proclamar emperador en el año 1341. En contra suyo surgió un poderoso partido en el seno de la corte, agrupado en torno de la reina madre y su hijo menor. La lucha de partidos degeneró en guerra civil y ambos bandos adversarios buscaron alianzas entre los enemigos de Bizancio, como eran los eslavos y los turcos. Juan Cantacuzeno hizo derivar a Bizancio por caminos peligrosos y pagó muy cara su elevación al trono, tolerando la penetración de los turcos en el imperio. Quizás esperara liberarse a la larga de su dependencia de los otomanos, pero tal esperanza no se realizó jamás. En 1354 se vio obligado a abdicar, retirándose a un monasterio donde consagró sus últimos años a la redacción de una gran obra histórica que era, a la vez, una apología de su propio gobierno, y ha sido admirada por algunos especialistas. Por la composición y el estilo, dice uno de ellos, es una verdadera obra de arte que puede resistir sin desdoro la comparación con las grandes obras históricas de la antigüedad. En 1355 murió Esteban Dušan, su antiguo enemigo, y 4 años más tarde Orkan adivinó una nueva generación, dominada por la figura de un joven turco, Amurates I, hijo segundo y sucesor de Orkan, que fue monarca admirablemente capacitado y enérgico. Era de madre cristiana y poseía muy buenas cualidades, pero daba muestras de una inquietante propensión a la crueldad y una afición al lujo hasta entonces ajena a los turcos. Amurates I y los jenizaros. El gobierno de Amurates se distinguió por sus guerras contra los serbios. Amurates juzgaba con acierto que no debía ocuparse de Bizancio en tanto que hubiera problemas más importantes que resolver en la península de los Balcanes. Los serbios parecían, en efecto, más peligrosos para los turcos que los bizantinos. Amurates se interesaba más por sus territorios europeos que por los del Asia Menor, y por ello trasladó su capital a Brusa, a Adrianópolis. Consiguió triunfar sobre los serbios en 1389 en la batalla de Kosovo-Polje, meseta al sur de la actual Yugoslavia, donde los ejércitos serbios y búlgaros reunidos fueron vencidos, pero Amurates perdió la vida, asesinado por un serbio. Así acabó la independencia de Bulgaria y de Serbia. Desde entonces comenzó para ambos pueblos un multisecular periodo de esclavitud bajo el yugo turco. Amurates ocupa lugar distinguido en la historia por haber transformado la Turquía asiática en un imperio europeo, erigido sobre las ruinas del mundo eslavo y griego. Dentro de las fronteras de los países conquistados, su política consistió en utilizar a los súbditos cristianos para el progreso del joven Estado turco, y en general los pueblos cristianos no fueron nunca inquietados por este príncipe musulmán. Podían conservar su religión y costumbres siempre que pagaran los impuestos.